Buenos días, mi nombre es David José Jiménez Suárez, soy estudiante de la Universidad Firmin Toro de la sede Caudares. Les vengo a explicar sobre la clasificación de los compresores. Los compresores dinámicos es el sistema de compresión dinámica, convierte la energía cinética en movimiento, en presión y utilizando energía para desplazar a alta velocidad un determinado volumen o de aire que luego es bruscamente desacelerado, con lo que aumenta la presión de la masa. Este tipo de compresor es ideal para obtener grandes volumen de aire a presiones de hasta 7 bar. Eyectores. Podemos mencionar que el principal uso de los inyectores se ha dirigido hacia la compresión de gases desde una presión inferior a la atmosférica hasta un valor ligeramente superior a esta. Una variante de los inyectores son los eyectores, en donde el fluido principal y el secundario son diferentes en muchas aplicaciones industriales, donde se disponen el vapor. Este se utiliza como fluido principal para comprimir aire u otros gases. El flujo axial. Estos compresores se caracterizan porque el fluido sigue la dirección de su eje, es decir, es aquel que al ser impulsado el aire en alta velocidad en el sentido a su eje. El compresor está formado por filas alternadas de álabes de móviles o álabes fijos. Los álabes móviles se encuentran dispuestos radialmente en su rotor, mientras que los fijos son solidarios al estator. Tanto los álabes fijos como los álabes móviles tienen forma aerodinámica. En el conjunto de una fila de álabes móviles y otros álabes fijos es denominado etapa. El principio de funcionamiento de estos equipos son los siguientes. Álabes móviles imparte la velocidad y la presión al fluido al girar el rotor. Luego de los álabes centrífugos, los centrífugos se crean para obtener grandes capacidades de enfriamiento y consta principalmente de una compresión centrífuga que da nombre al conjunto de impulsados por un rotor eléctrico, aun cuando puede utilizarse también una turbina de vapor u otro tipo de motor de gas, un condensador y un evaporador. El compresor centrífugo se fundamenta esencialmente en una de las varias ruedas impulsoras montadas sobre una flecha, el eje de acero y encerrado en una cubierta de hierro y fundido. El número de impulsores de turbina que se pueda ensamblar depende principalmente de la magnitud de la presión que queremos desarrollar durante el proceso de compresión. Los compresores de eje de desplazamiento positivo o volumétricos son unidades donde el incremento de presión se logra introduciendo un volumen de gas en espacios determinados que posteriormente es reducido por medios mecánicos. Los compresores de desplazamiento positivo se dividen a la vez en dos grupos: los reciprocantes y los rotativos. Los compresores reciprocantes
Son los más antiguos y conocidos entre los más compresores de desplazamiento positivo. En estos equipos, el elemento principal del compresor es un pistón que se mueve alternativamente dentro de un cilindro, lográndose así la reducción del volumen de los gases a comprimir. Los compresores de pistón pueden ser de simple o doble efecto, según si lo o ambas. Cargan de pistón realizado de compresión sobre el fluido. Los simples efectos de comprimir el aire en la parte superior del cilindro y normalmente son del tipo entrocado. Los compresores es de pistón libre, se tratan de un arreglo especial en donde el compresor se encuentra integrado a un motor diésel de manera tal que no existe conexión mecánico o alguna. El principio de las operaciones de estos equipos son los siguientes: haciendo uso de aire comprimido se logra el movimiento hacia adentro del pistón y comprimiéndose el aire contenido de la cámara de combustión. Cuando los pistones se encuentran cerca del punto muerto inferior, se inyecta la combustible, produciéndose la combustión por efecto de la temperatura al incrementarse bruscamente la presión en la cámara de combustión. Los pistones son forzados hacia afuera, obteniéndose la compresión del aire en las cámaras de compresión. Los compresores rotatorios están incluidos en los compresores de tipos de lóbulo, espiral o aspa o de paleta y de anillo de líquido, a cada uno con una carcasa o con más elementos rotatorios que se acoplan entre sí, como los lóbulos o las espirales o el desplazamiento de un volumen fijo en cada rotación. Por lo general, estos compresores tienen una capacidad máxima de unos 25 Ft en los espirales rotativos y en los lóbulos. Son equipos que pueden manejar volúmenes de aire considerado de 3000 de presión, de trabajo que hasta 350 psi. Estos trabajos con dos rotores y giran en una carcasa y sus componentes están montados en holguras o tolerancias muy pequeñas que garantizan la compresión del aire. Los fluidos axiales los compresores de aspa o aleta son máquinas que tienen aletas dispuestas en ranura axial sobre un rotor y montando estrictamente dentro de una carcasa cilíndrica. Los principios del funcionamiento de estos compresores es el siguiente: cuando los rotores giran a las aletas, pegan contra la carcasa por acción de la fuerza centrífuga, sellándose así el espacio entre las dos aletas y consecutivas. El aire se entra por el compresor cuando el volumen entre los dos aletas es máximo. Luego, a la medida del rotor gira el volumen excéntrico del volumen del aire, comprimiendo la medida que es desplazado hasta la descarga. Los compresores de tornillo los compresores
típicos de tornillos helicoides libres de aceite, en la cual los rotores macho y hembra están cerrados en una carcasa común, refrigerado por un agua y soportado sobre rodamiento. Estos compresores son máquinas de desplazamiento sin válvulas de aspiración y descarga. Estos no se producen, estos compresores son internas. La compresión tiene lugar de un tanque de posterior y sucesiva entre el aire. Son máquinas donde los rotores helicoidales engranados entre sí y ubicados dentro de una carcasa comprimen y desplazan el gas hacia la descarga de los lóbulos de los dos rotores. No son iguales y se ajustan a las cavidades de la hembra o rotor conducido. Bueno, aquí como pueden ver en la imagen, este es el compresor dinámico, como lo pueden ver ahí. Tenemos el inyector, el flujo axial. Este es el flujo axial. Como pueden ver en la imagen. La centrífuga. Aquí tenemos otra imagen más detallada. Los compresores de desplazamiento positivo y volumétrico. Como pueden ver en la imagen. Los compresores rotatorios. También tenemos los compresores por aspa o aleta, que es como yo les decía anteriormente, que ellos pasan justo por la carcasa. Los compresores de anillo líquido. Los compresores de tornillo. Y bueno, esto fue todo mi video, espero que les haya gustado.